Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos a seguir, vamos a continuar. La semana pasada habíamos terminado las cartas de Juan. Yo lo que les envié esta semana cuando les hice el recordatorio de nuestro encuentro de hoy, les volví, yo creo que no se los había mandado nunca, un PowerPoint sobre las características de la literatura de la comunidad juánica. Son características muy importantes a tener en cuenta, mucho más que hoy vamos a comenzar con el tema del Apocalipsis, que es la gran obra que ya vamos a ver que corona, digamos, esta parte dedicada a la comunidad juánica que arranca en el Evangelio según San Juan, las tres cartas de Juan que vimos y concluye con el Apocalipsis. Pero antes, yo simplemente quería mencionarles que me parecía tan importante una carta que nadie la conoce, o al menos no es que nadie la conozca, sino que a lo mejor la conocemos de nombre, pero por lo general no se lee. Y la verdad que me da pena que tiene una hoja nada más, ni siquiera tiene capítulos, es un grupo de 25 versículos que forman parte de algo que no tiene que ver con la comunidad juánica, pero sí tiene que ver con un escrito hecho en el tiempo en donde nosotros estamos leyendo la literatura juánica, ¿no? Coincide con la época, coincide con el contexto de alguna manera. Entonces yo dije, bueno, la verdad que antes de empezar con el Apocalipsis, que ya nos va a llevar un tiempecito, leamos la carta de Judas y ya nos queda un poco como conectados de quién es y de qué se trata, cuáles son los temas. Y un poco a mí lo que me gusta, pues son las denominadas cartas católicas, porque están dirigidas a todos los grupos, a todas las comunidades cristianas de aquel momento, del primer siglo, para que vean ustedes cómo se repite y eso marca que realmente los temas que se repiten eran un problema. Escribiendo quien lo escriba, ¿no? Eran realmente un problema diseminado en todas las comunidades y este, cómo estas cartas, cómo estos textos nos ayudan a enfrentar un poquito los tipos de estilos distintos para abordar el mismo problema. Es simplemente eso, de darle un vistazo, hacer una leidita y simplemente marcar los temas centrales de la carta para que por lo menos todos tengamos una idea de qué se trata y no sea un ilustre desconocido. Así que bueno, vamos a empezar entonces, continuamos, nos ponemos como estemos en presencia del Señor, saludando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Le daré una descendencia eterna y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Este es el Salmo 89, uno de los salmos de contenido davídicos, ¿no? Porque la referencia es al rey David, y por ende mesiánicos, porque hacen referencia a la primera lectura de hoy,
que se sigue leyendo el libro de Samuel, del profeta Samuel, y en donde el segundo libro, en el capítulo 7, se encuentra, se encuentra la profecía que Dios le hace a través de Natán a David diciendo que él le constituirá un reino que no tiene fin y un rey que reinará eternamente. Acuérdense que del tronco de David surge Jesús. Entonces, estas lecturas del Antiguo Testamento, cuando las leemos en clave cristológica, nos llenan de alegría porque vemos algo que fue escrito muchísimos años, 500 aproximadamente, 500 años antes de Cristo, y cómo iluminan ya el camino del que estaba por venir, ¿no? Del que iba a llevar adelante la promesa final del Padre de enviar un Salvador para su pueblo. Entonces, es un texto, este texto que lo tienen que tener muy en cuenta en la catequesis, en las charlas de Biblia, cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de la anunciación del Evangelio según San Lucas, este texto del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en los primeros versículos hasta el 17, es la base de eso que le dice el ángel a María, ¿no? Y su reino no tendrá fin. Entonces, entendemos de dónde viene, entendemos de dónde viene, que no es algo que haya aparecido cuando nosotros hicimos introducción a las Sagradas Escrituras en algún momento, ustedes recordarán, el Antiguo Testamento precede y anuncia lo que en el Nuevo se hace realidad, lo contiene ya, lo contiene en latencia, lo contiene en promesa, lo contiene en esperanza, ¿no? Entonces vemos como que la historia de la salvación, lo bellísimo que tiene para poder estudiarla, es que es una continuidad, es la continuidad del Dios que crea al hombre por amor, lo acompaña a lo largo de toda su historia, le da promesas que va cumpliendo y este es el Dios en quien creemos. Es muy importante porque nosotros creemos en el Dios de la promesa, porque sabemos que no hubo promesa que haya dicho que no haya hecho. Entonces está basada la fe no en pura ilusión, o en un movimiento interno de necesidad. No, está basada en cosas concretas. Creemos y somos parte del pueblo de Dios, de este Dios que en algún momento lo que prometió lo cumplió. Por eso, qué cosa más hermosa, recuerden ustedes los salmos, que es la inspiración que Dios pone en el corazón del hombre, ¿no? Y que le ayuda al hombre a poder sacar también ese sentimiento, ¿no? Dios lo inspira, lo crea, lo mueve y el hombre de fe lo canta, ¿no? Es una belleza y por eso salmodiamos con los salmos nuestra propia vida, porque un poco nos pasa a nosotros lo mismo. Acuérdense que los salmos van desde un pedido de perdón hasta la algarabía de la alegría por algo conquistado, por algo recibido, ¿no? Desde una angustia terrible hasta el grito desgarrador de haber sido rescatado desde el abismo, ¿no? Esta cosa bonita, todo eso comportan los salmos. Entonces, claro, ¿de qué habla este? De la alianza que selló, de la promesa que hizo, de cómo constituyó este reinado con su primogénito, ¿no? Él será lo más alto de los reyes de la tierra, ¿no? Constituiré mi primogénito. Está hablando de Cristo, ¿no? Es una cosa tan hermosa. Así que bueno, ¿qué le vamos a pedir al Señor en esta semana?
eh, en donde arrancamos la semana celebrando la palabra de Dios en el domingo de la palabra, ¿no? La celebramos, la hicimos presente, es Dios que se manifiesta con todo su amor, dándose a conocer, ¿no? En el tercer domingo después de Navidad, el tiempo de Navidad. Pidámosle que realmente esta palabra que nos es dada permanentemente, la recibamos con un corazón abierto, le creamos, que sea parte de nuestra esperanza, que sea parte de nuestra realidad, que nos quite la ansiedad, que nos quite la angustia, que se lleve el miedo, porque tenemos un Dios que lo que prometió lo cumplió. Tenemos un Dios que hizo alianza eterna, que nosotros también seamos capaces de honrarlo, también respondiendo con fidelidad a la alianza por el lado que nos toca. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que sabemos que vivís y reinás hasta el final de los tiempos entre nosotros, porque así lo prometiste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es muy linda las lecturas de hoy. Imagínense que el Evangelio de Marcos es la del sembrador, o sea, nada. Si íbamos por ahí, seguíamos hablando en la introducción y no llegábamos nunca a encontrarnos con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eh, ay, acá está. Bien, vamos entonces a ver esta carta que cuando termina la tercera carta de Juan está como pegadita y es de una sola hoja y se denomina la carta de Judas. Obviamente que cada vez que leemos la carta de Judas, todo el mundo siempre piensa en Judas Iscariote, ¿no? Miren, el nombre Judas, el nombre Juan, el nombre José, eran nombres Eleazar, Lázaro, Eleazar, y los derivados de Juan, Jonathan, ¿no? Eran nombres muy común en aquel entonces en la tierra de Israel, muy común, muy populares, ¿no? Entonces había un montón de Judas, como hay un montón de Juanes, como hay un montón de Jonathan y de Lázaros y de Eleazares, ¿no? Son nombres que se repiten incluso dentro de lo que son los libros de los textos sagrados, los libros bíblicos. Obviamente que debemos decir que esta carta corresponde más o menos a finales en su escritura al tiempo de lo mismo que las cartas de Juan, finales del siglo I. Eso nos hace descartar como escritor al otro Judas, a Judas Tadeo, que era el otro de los 12 apóstoles llamados por Jesús, ¿no? A formar parte de su grupo. ¿Cómo se presenta el que escribe? Se presenta como Judas, hermano de Santiago, ¿no? Dice, no puede ser, la mayor parte de los biblistas insisten que no puede ser eh, Judas Tadeo por la época, ¿no? O sea que no es de los apóstoles. Otros dijeron, está entre los hermanos de Jesús, que aparece en el capítulo 6 justamente del Evangelio según San Marcos, en donde está escrito un tal Judas, pero tampoco puede ser este, porque pasó mucho tiempo desde la crónica, digamos, que nos cuenta Marcos, a cuando se escribió esta carta, ¿no? Estamos completamente fuera de lo que se denomina la era apostólica. Ya los apóstoles habían pasado. Para que nos quede claro que este es otro caso no de pseudonimia, porque probablemente el que lo escribió es un tal Judas, pero sí de saberlo ubicar. No es ni Judas Iscariote, ni Judas el hermano del Señor, que aparece en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, ni Judas el Tadeo.
ya descartamos a los famosos. Es este Judas. Bien, cuando se incluyó dentro del canon como palabra revelada alrededor de finales del siglo II, en el 180, parece ser que por los padres de la Iglesia sabemos y nos enteramos que esta carta fue incluida dentro de lo que es el canon cristiano, el canon católico. Bien, ¿qué vamos a decir de ella? Fíjense que como la carta de Juan, el tema central es tener cuidado con los falsos maestros, tener cuidado con la infiltración de aquellos que quieren transformar la fe cristiana, incorporando herejías, incorporando doctrinas incorrectas, incorporando especialmente todas aquellas doctrinas que se acercaban a lo que nosotros conocemos como el gnosticismo. Por eso es que se puede decir que son del mismo tiempo que las cartas de Juan. Voy a cerrar una ventana. Bien, entonces, ¿cuáles serían, así ya la leemos directamente? La lucha por la fe, que se mantenga la fe, una fe verdadera, una fe correcta, que la imagen del Dios en quien creemos y a quien le creemos sea la verdadera, ¿no? Que los fieles, con el poder del discernimiento, como veíamos la semana pasada, no cometan ningún traspié y se vayan dentro de lo que es la doctrina original y caigan en las falsas enseñanzas. Identificar a los falsos maestros, a quienes pone en una comparación con Caín, con Balaam y con Coré. Son distintos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, negativos, digamos, o que han sido, digamos, lo contrario a aquellos que dan testimonio de fe, ¿no? Los compara a ellos, es muy fuerte. También hace una alusión permanente a los textos del Antiguo Testamento. Eso nos da a entender de que es un judío converso al cristianismo, muy conocedor de toda la tradición bíblica. Utiliza, por ejemplo, los temas de ángeles caídos, la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Siempre ligado a la fuerza de cómo Dios va a responder a estos falsos maestros que desvían al pueblo de Dios, ¿no? Y también dos temas adicionales importantes, la inmoralidad, ¿no? Habla del tema moral, como Juan no lo había mencionado, en este caso aparece el tema moral como algo importante y que tiene que ver porque los gnósticos, como no creían en la encarnación de la fe, llevaban una vida desde el punto de vista espiritual y otra vida desde el punto de vista constante, ¿no? Una vida, digamos, desligada de lo que creían. Entonces, por eso muchas veces eran, digamos, protagonistas de escándalos o se les veía con actitudes que eran totalmente inmorales. Entonces también llama la atención de eso. Y el último punto muy importante es la perseverancia como el camino de la santidad, ¿no? El camino de la santidad, la perseverancia a edificarse constantemente en la fe, a mantener una vida de oración, y la oración no de cualquier manera, sino pidiéndole al Espíritu Santo que acompañe, que la ilumine, que de alguna manera la allane. Y por supuesto, como Juan, mantenerse en el amor de Dios, ¿no? El amor como el signo indiscutible del testimonio cristiano.
Así que bueno, eso sería los 4 puntos centrales en donde se basa la carta de Judas. Si ustedes quieren, la leemos para ya poder luego empezar la introducción a lo que es la literatura apocalíptica. Bien, de Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los elegidos que Dios Padre ama y Jesucristo custodia. Reciban ustedes misericordia, paz y amor abundantes. Queridos, yo tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero ahora juzgué necesario escribirles con el fin de moverlos a luchar por la fe que los santos recibieron de una vez y para siempre. Porque se han infiltrado entre ustedes unos individuos cuya condenación estaba preanunciada hace mucho tiempo. Son hombres sin religión que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su desenfreno y reniegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles lo que aprendieron de una vez para siempre. El Salvador sacó de Egipto al pueblo, pero después destruyó a los incrédulos. A los ángeles que no conservaron su rango y abandonaron su morada, los tiene guardados en tinieblas. Acá ustedes van a encontrar, hago un paréntesis, una mención al tema de los ángeles caídos, que todo el mundo pregunta dónde está en la Sagrada Escritura. Acá tenemos uno de los textos importantes, ¿no? Donde acuérdense que los ángeles son criaturas, son seres espirituales que fueron creados y que viven por toda la eternidad después, ¿no? Por ser espirituales, no carnales. Entonces acá habla que un grupo de ellos se rebelan, no son fieles y están, como dice, guardados en las tinieblas, ¿no? Con cadenas perpetuas para el juicio del gran día. De modo semejante, Sodoma y Gomorra y las ciudades limítrofes se entregaron a inmoralidades sexuales, se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza y ahora sufren la pena de un fuego eterno para escarmiento de otros. Y así también estos, perdidos en sus sueños, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad del Señor e insultan a los ángeles gloriosos. Cuando el arcángel Miguel se disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que dijo, el Señor te reprima. Estos, en cambio, maldicen lo que no conocen y como animales irracionales se corrompen con lo que perciben por los sentidos. Ay de ellos, siguieron la senda de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam y como Coraj mueren por su rebeldía. Estos son los que contaminan las comidas fraternales que ustedes celebran. Comen como sinvergüenza, sin otra preocupación que su estómago. Son como nubes arrastradas por los vientos sin dar agua, árboles en otoño sin fruto, muertos 2 veces y arrancados de raíz. Olas encrespadas del mar con la espuma de sus desvergüenzas. Estrellas fugaces como destino perpetuo. Son espesas tinieblas. De ellos profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán. Miren que llega el Señor con sus millares de santos para juzgar a todos, para probar la culpa de todos los impíos, por todas las impiedades que han cometido, por todas las insolencias que han pronunciado contra él los impíos pecadores. Estos son los que protestan quejándose de su suerte y dejándose llevar de sus pasiones. Su boca profiere insolencias y se alaban a las personas
es por interés. Recomendaciones, como dice el padre Schockel. En cuanto a ustedes, queridos míos, recuerden lo que anunciaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos tiempos habrá hombres que se burlarán de todo, que se seguirán, que seguirán sus pasiones impías. Estos son los que provocan discordias, hombres sensuales que no poseen el espíritu. Ustedes, en cambio, queridos, edifiquen su existencia sobre la santísima fe. Oren movidos por el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos, arrancándolos del fuego, y tengan compasión de los otros, pero con cuidado, aborreciendo hasta la ropa contaminada por su contacto. Al que puede preservarlos de toda caída y presentarlos ante su gloria sin mancha y gozosos, al Dios único que nos salvó por Jesucristo, Señor nuestro, sea la gloria, la majestad, el poder y la autoridad desde la eternidad, ahora y por siempre. Dura, ¿no? La carta de Judas. Yo les decía la semana pasada que es una carta que manifiesta muy al estilo del Antiguo Testamento, ¿no? De ese Dios que vendrá y juzgará y condenará y sacará. ¿Se acuerdan el anatema, aquel que pedía que se condenara anatema a todo cuando llegaban a un lugar que eran idólatras, a los ídolos, a las personas, etcétera, etcétera? Es un lenguaje duro, pero dentro del lenguaje duro, lo que nosotros tenemos que rescatar o fijarnos era el problema que atravesaba a todas las comunidades cristianas. Este accionar de los falsos maestros, los falsos discípulos, aquellos que querían acomodar el Evangelio a sus ideologías, a sus formas de ver la vida y formas de vivir, estaban como diseminados y estaban muy metidos dentro de todas las comunidades, porque lo vemos a Pablo que cuenta lo mismo. Vemos las cartas de Juan que hablan sobre el mismo problema y ahora Judas con un tono que utiliza la terminología del Antiguo Testamento condenatoria, llamando incluso algunos ejemplos como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos con el fuego, ¿no? La historia de Caín, que fue arrojado a una vida de exilio, ¿no? Como alguien errante, sin rumbo, sin un camino determinado, ¿no? O a Coré, que se niega, que toma parte, que se queda con algo que pertenecía de alguna manera a la comunidad y Dios hace de alguna forma hacerle sentir su fuerza destruyéndolo, ¿no? Entonces vemos este tipo de lenguaje, cómo cambia. Por eso me gustaba mostrarles cómo se abordan los mismos temas de distintas formas, con un léxico y un estilo completamente diferente, ¿no? Así que bueno, de eso se trata la carta de Judas. Yo creo que nunca, pero un tema muy actual que a veces me han preguntado en la catequesis, o me acuerdo yo, en un cursito que hicimos sobre ángeles, donde menciona, bueno, es uno de los lugares donde queda mencionado los ángeles caídos y encarcelados con cadenas perpetuas hasta el día del juicio final, ¿no? Ahí es donde vemos aquellos que se manifestaron fieles, perseverantes y como ayudantes y mensajeros del Dios verdadero, y aquellos otros que se rebelaron y que fueron de alguna manera vencidos. Siempre vamos a encontrar en la literatura judeocristiana que Dios está por encima de aquellos que se rebelan y aquellos que buscan el desvío y el mal para el hombre, ¿no? Fueron vencidos, están encadenados, están encarcelados, no tienen el mismo poder que
muchas veces podemos malinterpretar poniéndole a la altura, y eso es una influencia que vino de la época de los persas, de la época de cuando Israel vuelve de Babilonia, con la creencia eh, en dos, en dos, ¿cómo se diría? No quiero decir dioses, pero bueno, sí, para ellos son los persas que creían en dos fuerzas divinas iguales en todo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. El judaísmo dice no. Dios es el bien, Dios es lo bueno, Dios es el absolutamente todopoderoso y nunca puede haber el mal a su misma altura. Él siempre está por encima, Él siempre es el que lo domina. Es lo que vamos a ver en el Apocalipsis, ¿no? Este, definitivamente. Así que bueno, qué bueno que pudimos pasar por esto para no dejarlo ahí solito, pobre Judas, ahí metidita la cartita, que nadie la ve, nadie la lee. Mucho no sé, creo que durante, no sé, no leo todo, a lo mejor está en la liturgia de la palabra, que es la oración que acompaña las lecturas, que hay lecturas bíblicas, lecturas también de otro tipo, espirituales y del magisterio, capaz que en una de esas está, pero yo no recuerdo en la liturgia de la palabra de las misas haber leído nunca la carta de Judas. Así que bueno, vino bien conocerla y saber de qué se trata. Bien, ¿a dónde nos vamos a meter ahora? Ahora nos vamos a meter en un texto que es una belleza. Es una belleza. Tenemos como en algún momento alguien me debe haber escuchado cuando lo mencioné al principio de todo, en la introducción a la literatura juánica, le hizo mala prensa Hollywood al Apocalipsis, porque el Apocalipsis no es eh, ni la destrucción, ni el cataclismo, ni la aparición de monstruos que nos van a carcomer. Justamente es entender que es la revelación plena, porque la palabra apocalipsis viene de apocaliptein, que es correr el velo, ¿no? Salirse de aquello que nos esconde, ¿no? Es la revelación plena de Dios. Por eso es el último de los libros. ¿Por qué? Porque es la plenitud de la revelación. Cuando uno lo lee detenidamente, vamos a, primero, ahora en un ratito, yo les voy a introducir lo que es la literatura apocalíptica para que la puedan entender, pero cuando lo leemos minuciosamente vemos que es como abarca toda la historia de la salvación y nos lleva a ver aquello que les decía en el inicio, la plenitud de la revelación de un Dios que prometió y cumplió y se revela plenamente en Jesucristo, ¿no? Triunfante, y en Jesucristo y su iglesia triunfante, porque de algo que sí va a hablar el Apocalipsis es del testimonio ya de los mártires que sucedieron al primer mártir. ¿Cuál fue el primer mártir? Jesucristo, ¿no? Crucificado y resucitado. Entonces, el testimonio y obviamente que es un texto de orden profético en lo que es la iglesia hasta los tiempos que corren, ¿no? Imagínense, acabo de leer esta mañana un artículo que escribió, algunos de ustedes lo conocen porque han viajado a Israel con él, Monseñor Lozano, Jorge, escribió La matanza de los cristianos en el siglo XXI. Y para que ustedes se den una idea, él, después de un documento que acaba de salir hace una semana, concluye en el artículo que escribió que 1 de cada 7 cristianos en estos momentos es perseguido en el mundo, haciendo un total de 844 millones de personas que son perseguidas, asesinadas, discriminadas o que no se les permite los mismos derechos que al resto de las poblaciones en algunos lugares.
nada más pensar los miles y miles que fueron muertos en Nigeria. El saldo del 2025 es espeluznante. Ni hablar con otras comunidades pequeñas que a lo mejor no tienen posibilidad de tener anuncios periodísticos o publicar sus pesadillas, porque es lo que viven a diario, en donde especialmente las mujeres cristianas son sometidas con todo tipo de sometimiento, se las utiliza para tener hijos y luego se las mata, ¿no? Quedando los hijos a merced de grupos que nada tienen que ver con el cristianismo, por supuesto, ¿no? Las regiones más complicadas en este tema suelen ser algunas regiones de América Latina, Asia y muy especialmente la parte africana, ¿no? Como se vio en los últimos tiempos. Esta última semana, 180 cristianos fueron secuestrados en una iglesia que estaban celebrando la misa. Llegaron unos grupos islamistas y fueron secuestrados. ¿Por qué les cuento esto? Porque de esto habla el Apocalipsis. Habla de esto. Sabemos todos que la palabra de Dios es presente, es eterna, es actual, pero de lo que nos habla es de esto, de cómo el testimonio de la iglesia de los mártires es realmente de la que se nutre la iglesia universal, porque nosotros, que a lo mejor tenemos la dicha, el honor de poder tener una iglesia, qué sé yo, cada 3, 4 cuadras, ir a misa cuando se nos ocurre, asistir a clases de Biblia, mandar a nuestros hijos a la catequesis, en un marco de seguridad, nos tendríamos que sonrojar pensando en cómo realmente no aprovechamos ni damos gracias a Dios, ¿no? Frente a estos otros que ponen en riesgo su propia vida para poder dar testimonio de lo que creen y unirse semanalmente, a veces diariamente, para mantener lo que decía la carta de Judas: viva la fe, ¿no? Y bien pegaditos y arraigados en el Evangelio. Entonces, de eso habla el Apocalipsis, ¿no? De eso es, digamos que esa es la plenitud de la revelación, cuando la iglesia, cuando nosotros recibimos el don de Dios y lo llevamos y lo elevamos y lo hacemos parte de nuestra existencia, siendo nosotros también fermento, ¿no? de iglesia, haciendo que la iglesia continúe por los siglos de los siglos. Así que es un poco a dónde nos vamos a meter. Una cosa, me gusta, yo tengo preparado un escrito sobre el Apocalipsis, pero eh, preparando la charla de hoy, encontré esto que me parece tan lindo porque dice: el Apocalipsis es un libro que refleja con fidelidad los avatares del tiempo, particularmente lo acometido por el Imperio Romano contra la Iglesia naciente, en variadas formas de persecución o relegación. El autor ha visto en los signos de aquellos tiempos de ostracismo y persecución la antítesis de dos mundos irreconciliables. Da testimonio de este enfrentamiento a muerte entre la Iglesia cristiana y el Imperio romano, y de la lucha permanente, ¿no?, que va a aparecer en el Apocalipsis entre estas dos ciudades, la Nueva Jerusalén y la Babilonia, que va a ser la sede del mal, ¿no? La Babilonia como... Eso, para que ustedes se den una idea, es muy difícil de entender la literatura apocalíptica, porque la literatura apocalíptica hace referencia a lo ocurrido en el pasado para pronosticar el futuro. Se basa
hace historicidad, ¿no? Utiliza hechos del pasado, muy pasado, ¿no? Para pronosticar o profetizar sobre el futuro. Eso es una característica clave en la literatura apocalíptica. ¿Dónde encontramos otra literatura apocalíptica que ustedes la tienen leidísima? En el libro de Daniel. Daniel, que fue escrito en la persecución griega, ¿qué es lo que hizo? Toma la persecución de Babilonia que pasó muchos siglos antes y profetizan lo que le va a pasar a Israel en el futuro desde esa persecución griega, ¿no? Entonces todos los personajes, todas las situaciones que pone en el libro de Daniel están en referencia al rey de Babilonia, a las ciudades de Babilonia, las costumbres babilónicas, etcétera, etcétera. Pero en realidad el enemigo era Grecia. ¿Soy clara en lo que les estoy tratando de explicar? Entonces, esa es una característica muy, muy común. El Apocalipsis de San Juan pone otra característica, toma esto, pero hace gala de hablar del presente. O sea, toma el pasado, de hecho que hablábamos de la Jerusalén y la Babilonia, ¿no? Toma el pasado para poder hablar del futuro, pero también utiliza el presente con lo que significa el presente para los creyentes, que es la vida en presencia de Dios. Es la diferencia entre la apocalíptica del Nuevo Testamento y la apocalíptica del Antiguo Testamento, como lo que les mencioné, el libro de Daniel, ¿no? Para que más o menos eh, lejos de cualquier cosa que nos pueda asustar, vuelvo y repito, es el libro que nos habla del testimonio cristiano. Nosotros llevamos a Cristo a una costa de nuestra vida. Lo que un poco decía la carta de Judas hoy, ¿no? Damos testimonio de lo que creemos aún a riesgo de que nos maten. Ese es el centro del mensaje del Apocalipsis. Y que fue escrito en épocas de Domiciano, que él se consideraba un dios. Y él exigía que se le rindiera culto a su persona. Por eso vamos a ver en el Apocalipsis los seguidores de Jesucristo se niegan a caer en la idolatría, se niegan a adorar a cualquier imagen, a cualquier eh, sí, ídolo que pueda surgir cerca, porque en realidad el ídolo era el emperador y como no le daban culto al emperador, por eso el emperador los mandaba al martirio. Eso es pura historia de la humanidad, ¿no? Ya había empezado con Nerón el problema, pero este fue mucho peor que Nerón en relación a la iglesia cristiana, ¿no? Este Domiciano. Fue un Nerón potenciado. Bien, ¿quién es el autor del Apocalipsis? Es un Juan. Recién yo les contaba, cuando leíamos la carta de Judas, algunos de ustedes creo que no estaban, les decía, Judas, Juan, José, Jonathan, Eleazar, Lázaro, eran nombres populares. Cualquier cantidad de gente se llamaba de esa manera. Bueno, el autor se llama y se denomina a sí mismo Juan. Lo que queda claro que es un Juan que vive en alguna isla, por lo que nos describe él mismo, la isla de Patmos, ¿no? Una isla del mar Egeo, ¿no? Bueno, confinado, y aparentemente está confinado allí por la prédica del cristianismo.
¿no? Es lo que da a entender. En los primeros tiempos se lo identificó con el apóstol y evangelista, pero ya a partir, escuchen esta noticia, a partir del siglo II, cuando empieza la patrística, ya se sabía que no era el evangelista, porque los padres hacen alusión al presbítero Juan, que no tenía nada que ver con el apóstol Juan, eh, elegido por el Señor y que es el más jovencito, ¿no? El que se le atribuye la denominación del discípulo amado en toda la literatura juánica. En la segunda mitad del siglo III, perdónenme, en el 200 y pico, quise decir 200 y pico, dije siglo II, ya estaban los padres de la iglesia completamente a cargo de lo que era la comunidad cristiana y ahí ya se determinó de que no era el mismo. En la actualidad seguimos uniendo este libro junto con las cartas y el Evangelio a los escritos de la comunidad juánica, así se los conoce, ¿no? El autor absolutamente es de origen judío, no hay duda, conocedor de toda la revelación y de la palabra de Dios y conocedor también del griego, lo que nos hace pensar de que puede ser un judío, tal vez no palestinense, porque los que hablaban muy bien el griego eran los judíos que vivían fuera de Palestina o con una vida mitad y mitad en Palestina, mitad fuera de ella, ¿no? Muy versado en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, especialmente de los profetas. Ahora vamos a ver por qué. Y por supuesto, muy conocedor de la literatura apocalíptica, casi especialista en la literatura apocalíptica. Em, ¿En qué se distancia también, además de utilizar el pasado como anunciador del futuro, porque se pone mucho más en el presente, que es una novedad? También en que la lectura apocalíptica no bíblica, que hay un montón, el libro de Enoch, el Génesis de Abraham, el Testamento de Moisés, hay un montón de literatura que se denomina apocalíptica, pero que no entra a formar parte de las lecturas bíblicas. Este hombre de ninguna manera le pone ninguno de estos títulos, ni se lo atribuye a ningún personaje del Antiguo Testamento, sino que concluye diciendo es la revelación plena y total de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra de las características distintas a la apocalíptica del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, vamos a ver al principio que nos vamos a dar cuenta que los destinatarios son las 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Las 7 iglesias que menciona al principio de todo, llevando las cartas, ¿no? A cada una de las iglesias. Y que el autor, si les escribe de esta manera, es porque está ligado a las comunidades. O sea, fue parte de las comunidades, fue obispo, presbítero, fue parte activa. Las conoce muy, muy bien a cada una de ellas. Eh, Así como Pablo, dice el padre Schockel, que me encanta, Pablo escribía y tenemos cartas que son del cautiverio, cuando lo metían preso, que vivía preso por predicar a Jesucristo. Bueno, este Juan nos queda claro que habla desde el exilio, fue exiliado, fue echado, habla desde el destierro, ¿no? Y escribe desde el destierro. Em,
Así que bueno, vamos a empezar un poquito a ver la apocalíptica que yo tengo acá, a ver si me deja entrar unos minutitos, aunque sea 10 minutos, les hablo la presentación. Hoy me tengo que ir un poquito corriendo porque tengo médico en un ratito, así que les pido disculpas si terminamos unos minutitos antes. Acá tenemos la característica de la apocalíptica. Esto es importante, esto se los voy a enviar para que lo tengan en grande. Como parte esencial y muy importante que entendamos, es hija de la profecía, hija de la profecía. De alguna manera, mientras que la profecía era el profeta hablando y proclamando, la apocalíptica se escribe, la apocalíptica es escrita, no es tanto proclamada de forma verbal. Y mientras que la profecía habla de todos aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta para convertirnos y para cambiar el rumbo porque nos desviamos del camino de Dios, la apocalíptica es profundamente esperanzadora. Ustedes que ahora en este presente la están pasando mal porque se atrevieron a dar testimonio de Cristo, tengan plena seguridad que van a vivir, se les aseguró la eternidad. La eternidad es para ustedes, ¿no? Para que más o menos tengan en cuenta de qué se trata. Otro de los libros proféticos que la desarrolla es Ezequiel, definitivamente. Ezequiel también, y el libro de Daniel, Zacarías también. Isaías en 4 capítulos, ¿no? Lo vemos, qué libros proféticos contienen un género apocalíptico, ahí lo tienen, Ezequiel son 2 capítulos, Zacarías es un capítulo nada más, Isaías unos 8 capítulos, 6 capítulos más o menos. Pero fíjense lo que dice el padre André, que es un experto en intertestamento y en apocalíptica, dice, con la apocalíptica se realiza el gran paso del profeta que habla al profeta que escribe. De la era del oráculo, vieron que cuando empieza oráculo del Señor, dice, palabra de Dios, ¿no? El Señor se me reveló, a la era del libro, es donde empieza la escritura. El Apocalipsis atribuido a Juan está destinado al lector de estas palabras proféticas escritas, agrego yo, ¿no? En la última página, el último capítulo, se va a designar a sí mismo como un libro profético, cuyas palabras habrá que guardar. O sea, ahí pone la característica, ¿no? Que siempre es algo escrito. La apocalíptica no es tanto una exhortación oral como un texto escrito. El final de los tiempos de angustia, ¿no? Al final de los tiempos se presenta la escatología, siempre se presenta como la angustia, uno mismo ven que cuando hay algún problema de guerras, de terremoto, algún cataclismo de orden climático, etcétera, etcétera, siempre aparecen las voces apocalípticas, será el final del mundo, se termina todo, ¿no? Y es todo lo contrario, es los tiempos de angustia que son llamados a vivirse con esperanza, que son llamados a vivirse con la certeza de la felicidad que aguarda. Eso sí, ¿quiénes? Los que perseveraron, los que tuvieron a Dios como centro de su vida, ¿no? Con los que se atrevieron a testimoniar lo que significaba ser parte de la familia de Dios sin avergonzarse a una costa de su propia vida. Dice el padre Rivas, después de la persecución viene el final de los tiempos, porque son como dolores de parto, en donde se pare
a una nueva humanidad, ¿no? Y a donde esa humanidad está llamada a una vida que no tiene fin, ¿no? Es muy bonito el contexto dentro de cómo se escribe y cómo se anuncia la apocalíptica. A mí me encanta. Fíjense, para tener un cuadro, acá les hice comparativo. Mientras que los profetas se ocupan del presente, la apocalíptica dirige su atención al futuro. Esto es en líneas generales. La apocalíptica de Juan marca el presente y el futuro. Incorpora el presente como la vivencia de la presencia de Dios, ¿no? Esto es en general, esto es introducción a la apocalíptica en las Sagradas Escrituras. Mientras que en los profetas predominan los discursos, en la apocalíptica hay mucho elemento visual. El libro de los 7 sellos, las 7 lámparas, el monstruo de las 7 cabezas, los jinetes. Hay mucha visual, hay mucha imagen. Mientras que en lo profético hay palabra, ¿no? Se destaca lo que les decía hace un ratito, el llamado a la conversión. Acá hay como una especie de determinismo. ¿Dónde está el determinismo? A todos nos corresponde la eternidad, ¿no? O sea, mientras que la profecía es hay que convertirse, acá el que llegó, pasó por la tribulación, la está pasando horrible, lo que le espera es el bien, la felicidad, la eternidad, el gozo. Mientras que la profecía habla de la convicción de que puede haber un cambio en el mundo y éste podrá mejorar, acá la apocalíptica habla de un mundo que tiene que terminar. Yo acá voy a agregarle algo a mi querido padre Rivas que amo. Efectivamente, tiene que terminar, pero ¿para qué? Para dar lugar a la nueva humanidad, para dar lugar a los cielos nuevos y a la tierra nueva, a una nueva manera de vida, ¿no? O sea, no me quedo con la destrucción total, sino que voy a agregar el puntito y voy a poner, esto lo digo yo, no el padre Rivas, que es justamente la esperanza en lo nuevo, la esperanza en lo bueno, ¿no? ¿Cuándo se da el surgimiento de la apocalíptica? Siempre en tiempos difíciles. Siempre cuando los cielos parecen cerrados y hay un Dios que no habla, hay un Dios que no aparece, hay un Dios que no camina con su pueblo, que no se deja escuchar. Ahí empieza, ya todo está por terminar, todo está por saltar por los aires, ¿no? El ánimo del hombre se enturbia y ahí aparece la literatura apocalíptica con fuerza, ¿no? Con ese deseo de los tiempos nuevos. Ya no podemos más vivir de esta manera, algo tiene que pasar para que empecemos a vivir de una manera mejor. Ahí surge la apocalíptica. Los grandes momentos del judaísmo fueron cuando apareció la apocalíptica, cuando se dieron cuenta que ante la dominación extranjera, llámese Babilonia, llámese Grecia, llámese Roma, los judíos se dan cuenta de que pueden perder su identidad nacional y que pueden desaparecer como nación, como pueblo de Dios. Y ahí aparece la apocalíptica. Em, Me encanta el concepto que maneja estos dos teólogos, Adrián y Echeverría, que son españoles, especializados en la obra juánica, que dice, el autor apocalíptico tiene una visión pesimista del presente. Estamos hablando del general, ¿no? Que se considera dominado por el mal. Y por otro lado, una visión muy optimista del futuro, en donde ve plasmada y realizada en plenitud la salvación de Dios. Esa es el mejor resumen, si ustedes me pedirían, de lo que es la literatura apocalíptica. Vamos a dejarlo aquí.
para continuarlo la semana próxima, pero sí me va a interesar que me digan si tienen alguna duda, algo de lo que hemos hablado. La semana que viene, lo que voy a hacer, antes de empezar a leer, voy a ocupar unos 10 minutitos más o menos, es explicarles los elementos que aparecen en la apocalíptica, en este caso juánica, que aparecen también en la judía, pero para no marearlos, vamos a ver en lo juánico los colores, los números, las imágenes, qué significan, para que cuando ustedes lo vayan a leer o tengan posibilidad de compartirlo, puedan ustedes entender a qué hacer referencia cada uno de estos elementos, de estos signos, para ya empezar a leer después, vamos capítulo a capítulo, leyéndolo y desglosándolo como venimos haciendo en todos los textos. Así que alguna duda de lo que vimos hoy, algún comentario, algo que quieran preguntar o decir, hablen ahora o callen al menos por hoy. No para siempre, por favor. ¿No? Bueno, les va a gustar mucho. No se van a asustar, no van a tener pesadillas, todo lo contrario. Cuando uno me reía porque había gente que me decía, no, yo empecé a leerlo, pero la verdad no entendía nada y la verdad que me asustaba. Entonces, ya vamos a entender, es como cuando uno recibe las parábolas de Jesús, ¿no? ¡Wow! ¡Qué linda! Y yo me puedo quedar en lo lindo, pero la parábola de Jesús tiene una enseñanza tan profunda y tan enquistada en lo que es mi vida, que es una pena no llegar a descubrir hasta lo más, a lo que me lleva esa profundidad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer con el Apocalipsis es lo mismo, es desglosarlo y ver qué belleza, cómo describe, qué es lo que hace, describir una situación. Y lo que tristemente, decía yo al inicio, que no sé si estaban todos, nos ilumina la situación de la iglesia cristiana en el mundo actual, ¿no? Donde tantos, tantos, tantos miles la están pasando espantosamente mal. Les voy a compartir el artículo porque es impresionantemente claro, bueno, conciso, salió hoy y realmente es una belleza. Así que se los comparto por el email para que todos lo puedan leer. Lo de la matanza de los cristianos en la actualidad. Y aparte, así nos metemos ya en el tema que aborda el Apocalipsis. Amén. Bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Voy a leer un poquito los mensajitos que me están escribiendo porque después me dicen, viste que te pregunté, pero yo no lo di. Ah, bueno, me alegra de que todo vaya bien. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Es rutinario. Los que tenemos la tiroides que no nos funciona.